Viktor Frankl escribió: la vida no nos pregunta qué esperamos de ella, la vida espera una respuesta de nosotros. En muchos sentidos, la vida es una batalla contra nuestras tendencias autodestructivas, nuestras debilidades y nuestros miedos. Una batalla contra nuestra naturaleza mortal y contra los límites del tiempo, una batalla contra los malos hábitos y contra las personas que intentan arrastrarnos hacia abajo. Y, dependiendo de la época histórica en la que vivamos, una batalla por nuestra libertad frente a la tiranía y la esclavitud. Sin embargo, esta concepción de la vida no debería desanimarnos. También debemos comprender que es precisamente la participación plena en esa batalla lo que da sentido y plenitud a la existencia. Como señaló Carl Jung, la vida es difícil y no hay nada que pueda cambiar ese hecho. Lo único que podemos elegir es la manera en que enfrentamos esa lucha. Y, según la actitud que adoptemos, una vida dura puede convertirse en una buena vida. En este sentido, la cuestión no es cómo evitar la batalla, sino cómo aprender a librarla. Para prepararnos, primero debemos comprender las condiciones en las que se desarrolla, y la característica fundamental de la vida es el cambio. El mundo exterior cambia de modo constante, también lo hace nuestro mundo interior, nuestra psique, así como la relación entre ambos. El paso del tiempo transforma lentamente la manera en que experimentamos la vida, mientras que la muerte modifica de forma total el conjunto de personas que forman parte de nuestro mundo. Además, la vida está llena de acontecimientos imprevistos e impredecibles. Crueles giros del destino y oportunidades extraordinarias pueden alterar, a veces de forma repentina, toda la estructura de nuestra existencia. Por eso, si la vida está definida por el cambio, atravesarla con éxito exige, por encima de todo, la capacidad de adaptarse. Como escribió el gran estratega militar Sun Tzu, el agua adapta su curso a la naturaleza del terreno por el que fluye, el soldado alcanza la victoria adaptándose al enemigo al que se enfrenta. Así como el agua no conserva una forma constante, tampoco existen condiciones permanentes en la guerra. Quien sabe modificar sus tácticas de acuerdo con su adversario, y gracias a ello, obtiene la victoria, puede ser llamado un capitán inspirado por el cielo. La importancia de adaptarnos a los cambios constantes de la vida y de modificar nuestras estrategias ante cada nuevo desafío se hace evidente cuando observamos a quienes carecen de esa capacidad, es decir, a las personas dominadas por la rigidez psicológica y conductual. La rigidez, tanto en el pensamiento como en la acción, casi garantiza el fracaso en la batalla de la vida. Cuando estamos excesivamente aferrados a nuestras costumbres, nuestras opciones frente al cambio se reducen considerablemente. Podemos intentar resolver los nuevos desafíos utilizando las viejas estrategias, pero eso solo funciona cuando el problema no es demasiado diferente de los anteriores. La otra alternativa consiste en huir de las dificultades, negar que existen o hacer todo lo posible por evitarlas. Pero cuanto más evitamos los desafíos de la vida, menos vivimos. Como escribió Carl Jung, la vida no vivida es una fuerza destructiva e irresistible, que actúa silenciosa, pero implacablemente. No debemos olvidar que toda neurosis implica un grado correspondiente de desmoralización. La neurosis es una derrota humillante y así la experimentan quienes no están completamente inconscientes de su propia psicología. En la actualidad, muchas personas viven dominadas por el miedo a la vida. En lugar de afrontar los desafíos que ésta les presenta, retroceden ante ellos, permitiendo que la ansiedad limite sus experiencias y que la cobardía reduzca su potencial. Carl Jung consideraba que quienes evitan enfrentarse a la vida y, como consecuencia, padecen ansiedad, depresión, culpa o vergüenza, sufren de una neurosis. Además, sostenía que este tipo de trastorno era extraordinariamente común en Occidente. Jung también observó que muchos neuróticos justifican su forma de vivir culpando constantemente a los acontecimientos de su pasado. Y con frecuencia, esta actitud se ve reforzada por ciertos enfoques terapéuticos que sostienen que hablar del pasado, especialmente de la infancia, constituye el camino principal hacia la sanación. Sin embargo, Jung pensaba lo contrario. Pensaba que permanecer anclado en el pasado era un error y que la verdadera superación de una neurosis solo es posible cuando dejamos de mirar continuamente hacia atrás para concentrarnos en el presente y orientar nuestra vida hacia el futuro. Como escribió, difícilmente existe un neurótico que no disfrute recreándose en los males del pasado y revolcándose en recuerdos cargados de autocompasión.
Muy a menudo, su neurosis consiste precisamente en quedarse detenido allí, excusándose constantemente a causa de su pasado. Si preguntáramos a la mayoría de las personas neuróticas cuál es el origen de su sufrimiento, probablemente señalarían su infancia. Y, en muchos casos, tendrían razones para hacerlo. Crecer en un hogar disfuncional, tener malos modelos de conducta, padres incapaces de brindar apoyo emocional o incluso padres que también padecen neurosis, aumenta considerablemente la probabilidad de desarrollar este tipo de trastorno. Jung incluso afirmó que, cuando un niño presenta una neurosis, la responsabilidad suele recaer principalmente sobre los padres. En sus palabras, las neurosis infantiles son, con mucha mayor frecuencia, síntomas del estado psicológico de los padres que una verdadera enfermedad del niño. Solo una pequeña parte de la vida psíquica del niño le pertenece realmente, la mayor parte sigue dependiendo de la de sus padres. Los padres deberían ser siempre conscientes de que ellos mismos son la principal causa de las neurosis de sus hijos. Sin embargo, aunque los padres puedan ser responsables del origen de la neurosis durante la infancia, esa responsabilidad cambia cuando el niño se convierte en adulto. A partir de ese momento, deja de recaer sobre los padres y pasa a recaer sobre la propia persona. Como escribió Jung, la verdadera terapia solo comienza cuando el paciente comprende que ya no son su padre ni su madre quienes se interponen en su camino, sino él mismo. Un hombre de 40 años, por ejemplo, no continúa siendo neurótico simplemente porque haya tenido unos padres neuróticos. Sigue siéndolo porque todavía no acepta la responsabilidad de su propia vida ni ha desarrollado el valor necesario para afrontar los problemas presentes que mantienen viva su neurosis. Jung lo explica de la siguiente manera: las causas de una neurosis se encuentran tanto en el presente como en el pasado, y solo una causa que siga existiendo en el presente puede mantener activa una neurosis. Con el objetivo de curar una neurosis, muchos terapeutas animan a sus pacientes a explorar detalladamente su infancia y a buscar los acontecimientos que supuestamente originaron su sufrimiento. Este método intenta reducir la enorme complejidad de la vida a unos pocos sucesos del pasado considerados responsables del problema. La idea es que comprender el origen de nuestro sufrimiento nos ayuda a entender que no somos culpables de él, favoreciendo así la autoaceptación necesaria para sanar. Jung, sin embargo, discrepaba de esta postura. Aunque consideraba que aceptarse a uno mismo era esencial, pensaba que obsesionarse con descubrir la causa exacta del sufrimiento solía resultar contraproducente y, en muchos casos, ni siquiera era necesario para producir un cambio profundo. Como escribió, resulta muy sospechoso que los pacientes tengan con frecuencia una marcada tendencia a explicar sus dolencias recurriendo a cierta experiencia lejana del pasado, desviando hábilmente la atención del analista desde el presente hacia una pista en una época anterior. Según Jung, permanecer constantemente mirando hacia atrás resulta perjudicial por varias razones. La primera es que el exceso de autoanálisis, ya sea recreándose continuamente en el pasado, preocupándose obsesivamente por el futuro o examinándose sin descanso a uno mismo, termina haciendo a la persona profundamente infeliz. El filósofo Immanuel Kant llegó incluso a decir que un exceso de introspección puede predisponer a la enfermedad mental. En sus propias palabras, querer espiarse continuamente a uno mismo es invertir el orden natural de nuestras facultades cognitivas. El deseo excesivo de investigarse a sí mismo es ya una enfermedad de la mente, la hipocondría, o conduce inevitablemente a ella y, finalmente, al manicomio. El autoanálisis, que consiste en revivir una y otra vez el pasado, es especialmente perjudicial y rara vez produce resultados positivos. Jung comparaba esta actitud con la de una persona enferma de tuberculosis que dedicara toda su energía a descubrir exactamente cuándo y cómo se infectó. Aunque esa información pudiera ser interesante, no resolvería el problema. Lo verdaderamente importante no es conocer con absoluta precisión el origen de la enfermedad, sino hacer aquello que permite curarla en el presente. Como escribió, un hombre no padece tuberculosis porque se infectara hace 20 años con un bacilo, sino porque hoy existen focos activos de infección. Las preguntas acerca de cuándo y cómo ocurrió el contagio son completamente irrelevantes. Ni siquiera el conocimiento más exacto de su historia puede curar la tuberculosis. Otro problema es que, con frecuencia, nos equivocamos al intentar explicar qué fue exactamente lo que originó nuestro sufrimiento.
Cuando recordamos nuestra vida, no lo hacemos de manera objetiva. Interpretamos el pasado a través de numerosos filtros psicológicos que distorsionan nuestros recuerdos, haciendo prácticamente imposible reconstruir nuestra historia con total fidelidad. El modo en que nos sentimos en el presente influye profundamente en los recuerdos que conservamos y en la manera en que los interpretamos. Si estamos deprimidos, por ejemplo, es muy probable que recordemos nuestra infancia como una etapa llena de sufrimiento y decepciones. Nuestro estado emocional nos llevará a fijarnos únicamente en los aspectos negativos, ignorando todo aquello que también pudo haber sido valioso. En cambio, si nos sentimos satisfechos con nuestra vida, podemos contemplar exactamente ese mismo pasado con gratitud e incluso interpretar las experiencias dolorosas como lecciones necesarias para convertirnos en quienes somos actualmente. Pero el problema va todavía más allá. Nuestro estado actual no solo modifica la interpretación de nuestros recuerdos, en ocasiones puede llevarnos a crear recuerdos distorsionados o incluso falsos con el fin de justificar nuestras dificultades presentes. Los falsos recuerdos permiten que las personas se perdonen a sí mismas y justifiquen sus errores, pero a menudo a un precio muy alto, la incapacidad de asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Comprender que la memoria puede distorsionarse y reconocer que incluso los recuerdos más vívidos pueden ser incorrectos, debería ayudarnos a sostener nuestras memorias con mayor humildad, abandonar la certeza de que siempre son exactas y dejar de utilizar el pasado para justificar los problemas del presente. Existe un viejo dicho que afirma: ten cuidado con lo que deseas, porque podría hacerse realidad. Quizá también deberíamos añadir otro: ten cuidado con los recuerdos que eliges para explicar tu vida, porque terminarás viviendo de acuerdo con ellos. Algunas personas sostienen que una de las ventajas de explorar continuamente el pasado consiste en descubrir traumas reprimidos que nunca llegaron a procesarse. Sin embargo, la evidencia científica ofrece una perspectiva diferente. Las investigaciones muestran que las personas rara vez olvidan o reprimen por completo los acontecimientos verdaderamente traumáticos. El problema habitual del trauma no es recordar demasiado poco, sino recordar demasiado. Quienes han vivido experiencias traumáticas suelen luchar precisamente contra la dificultad de dejar de pensar en ellas, y contra la aparición involuntaria de esos recuerdos cuando desean olvidarlos. Como explica el psicólogo clínico Richard McNally, la idea de que la mente se protege reprimiendo y disociando los recuerdos traumáticos, haciéndolos inaccesibles a la conciencia, pertenece más al folclore psiquiátrico que a una teoría respaldada por pruebas empíricas convincentes. Debido a estas limitaciones, Jung propuso un camino diferente para superar la neurosis: el enfoque constructivo. Este enfoque deja de lado la obsesión por analizar el pasado y dirige toda la atención hacia el presente y el futuro. La pregunta deja de ser: ¿qué me ocurrió para convertirme en quien soy? Y pasa a ser: ¿cómo puedo construir, desde la persona que soy ahora, un futuro mejor? Como escribió Jung, el punto de vista constructivo pregunta cómo puede construirse, a partir de la psique presente, un puente hacia su propio futuro. El enfoque constructivo posee un carácter teleológico, es decir, orientado hacia un fin. Parte de la idea de que los objetivos hacia los que caminamos pueden ejercer una influencia mucho mayor sobre nuestra personalidad que los acontecimientos que quedaron atrás. Para Jung, el gran propósito de la existencia debía ser avanzar hacia la totalidad psicológica. Ese estado se alcanza cuando desarrollamos todas las capacidades latentes que existen dentro de nosotros. Naturalmente, debido a la brevedad de la vida humana, nunca llegamos a realizar plenamente ese ideal, solo podemos aproximarnos a él. Quienes recorren ese camino participan en lo que Jung llamó el proceso de individuación, y ese proceso constituye una fuente de salud tanto para la mente como para el cuerpo. El verdadero problema de muchas personas neuróticas es que llevan demasiado tiempo encerradas dentro de una zona de confort estancada, han dejado de crecer, han dejado de individuarse. Por eso Jung afirmaba que el tratamiento de la neurosis consiste en una renovación de la personalidad que actúe en todas las direcciones y penetre todas las esferas de la vida. Aunque la totalidad psicológica sea el objetivo último, avanzar hacia ella exige establecer metas mucho más concretas. Esas metas pueden pertenecer al ámbito profesional, espiritual, familiar, social o al desarrollo de nuevas habilidades.
Lo importante es que sean lo suficientemente ambiciosas como para obligarnos a abandonar nuestra zona de confort y romper con los patrones que nos mantienen atrapados. Jung observó que, en muchas ocasiones, basta con dejar atrás el pasado y orientarse hacia un futuro lleno de posibilidades para comenzar a romper una neurosis. Como escribió, para los jóvenes, una liberación del pasado puede ser suficiente. Delante de ellos se extiende un futuro lleno de posibilidades. Basta con romper unas pocas cadenas, y el impulso vital hará el resto. Otro consejo práctico que Jung consideraba fundamental para superar una neurosis consistía en prestar atención a los hábitos cotidianos. Los hábitos determinan en gran medida la calidad de nuestra vida, y quienes padecen una neurosis suelen estar atrapados en un conjunto de hábitos perjudiciales que alimentan constantemente la evitación de los desafíos y la incapacidad para alcanzar metas verdaderamente importantes. Por eso Jung advertía que comprender el origen de una enfermedad psicológica no basta para superarla. Como escribió, evidentemente, no basta con que el neurótico comprenda cómo surgió su enfermedad y de dónde procede. Rara vez nos libramos de un mal únicamente entendiendo sus causas. Además, no debemos olvidar que los caminos tortuosos de la neurosis generan hábitos profundamente arraigados, y estos no desaparecen por el simple hecho de comprenderlos, sino únicamente cuando son sustituidos por otros hábitos. Los hábitos solo se vencen mediante la práctica. El paciente debe ser conducido fuera de sí mismo hacia nuevos caminos. Podemos comenzar a sanar una neurosis sin necesidad de descubrir con absoluta precisión qué la originó. No hace falta desenredar cada detalle del pasado para empezar a fijarnos nuevos objetivos o afrontar los problemas que tenemos delante en el presente. Aferrarnos a la historia de nuestra vida quizá nos proporcione explicaciones para nuestros comportamientos. Tal vez incluso nos permita justificar nuestros miedos o nuestra falta de valentía, pero esas explicaciones no nos curan. Porque, como concluyó Jung, solo en el presente, y no en nuestros ayeres, puede curarse la neurosis, porque el conflicto neurótico debe librarse ahora. Desviarse hacia la historia constituye un rodeo, cuando no un camino equivocado.